Mientras el gobierno se sacude de un grave caso penal que afecta a un funcionario suyo, al que debió destituir, este miércoles fue lanzada la campaña de lucha contra el abuso sexual infantil denominada No todo es lo que parece, todos somos responsables. El 95% de las agresiones sexuales proviene del entorno de confianza y, peor aún, de las personas menos pensadas. Y este triste hecho, este grave crimen, muchas veces y en la mayor cantidad de veces es consumado por una persona cercana a una persona que tiene afecto muchas veces con el niño y puede ser quien menos esperemos que sea. El presidente de la República anunció tolerancia cero para este tipo de hechos. Hoy la gente se anima a denunciar. Hoy la sociedad está más alerta, está más sensibilizada y actúa más, pero tenemos que hacer todavía muchísimo más. Porque mientras haya un solo niño, una niña, un adolescente que sea víctima de este flagelo, no podemos, y le aseguro, no vamos a estar conformes. Vamos a tener tolerancia cero ante esto que es totalmente inaceptable. Apenas terminado el acto, las autoridades abandonaron el lugar por un ascensor interno para evitar a la prensa interesada aún en conocer más detalles del caso acontecido en Semana Santa, tratado a principios del mes de mayo en el Poder Judicial y recién analizado a nivel de gobierno el viernes último, cuando anuncian la destitución de este funcionario mediante un escueto comunicado. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto arrancar otra jornada en medio de lo que se anuncia un frío bastante intenso. Fer, ¿cómo estás? Así es, ¿cómo te va, Diego? Y que ya se va sintiendo también el frío, ¿eh? Así mismo, justamente vamos a hablar de una población vulnerable, en este caso, con números que preocupan en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro país, ¿verdad? Sí, el abuso sexual infantil. El próximo 31 de mayo se recuerda el Día de Lucha contra este tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Los casos de abuso que queremos saber si van en aumento o no. Hay números que realmente asustan cuando uno habla de estadísticas, pero no solamente eso, nos duelen también los testimonios, porque al fin y al cabo son niños, niñas cuyos derechos se ven completamente vulnerados. Y aparte nos pone en la obligación de reflexionar para adentro, digamos, porque a veces hablamos, qué sé yo, de inseguridad, por ejemplo, sí, y pedimos luz en las plazas, pedimos más policía. Pero ¿qué pasa con los casos que se dan en el ambiente interno familiar? Sí. Donde, digamos, las autoridades no llegan, el control no llega, y donde están los más íntimos, ¿verdad? El tema de educación, familia, creencias. ¿Por qué pasa eso en el lugar donde el niño y la niña tendría que estar seguro? Termina recibiendo el peor castigo, la violencia sexual. Así que vamos a hablar de eso. Es un tema que es incómodo, pero que es desafiante para nosotros, claro, y es obligatorio para nosotros. Claro que sí, por eso ya queremos saludar a nuestros invitados. Nos acompaña el viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar. ¿Cómo le va? Gracias por venir, viceministro. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego, y a toda la audiencia C9N. Muchísimas gracias. También nos acompaña Mirta Ruiz Díaz. Ella es representante del Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Fernanda, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. A todos nos pone incómodo este tipo de números, ¿verdad? Porque yo no sé, comparando con la región, si esto es muy alto o no. No sé si importa tampoco compararnos con la región en esto. Pero ¿qué hacer ante este desafío tan grande con tantos casos que se cuentan, doctor? Sí, este es un fenómeno mundial. O sea, esto es una problemática que se da en todo el mundo. Y todos los países van, ¿verdad? Conforme a su legislación, van penando de forma más grave, menos grave, ¿verdad? Paraguay el año pasado aumentó las penas de abuso sexual. Fue un proceso legislativo que lo tuvimos, que lo llevamos, ¿verdad? Con la Comisión de Familia del Senado. Y aumentamos, tenemos una de las penas más altas de la región. Hasta 30 años se le puede condenar. Lo cual es muy importante porque acuérdate que en el 97 era de 3 años o multa la expectativa de pena del tipo penal base. Ahora estamos, que es también un reflejo de cómo la sociedad se fue empoderando sobre este tema. Ahora bien, hay muchísimos casos, eso fue aumentando paulatinamente, y justo hicimos una pequeña investigación en el Ministerio desde hace 15 años, que es hasta donde se puede llegar, ¿verdad? Por el tema de los registros, y en el 2010, por ejemplo, eran menos de 500 las denuncias anuales. 500 denuncias. Menos de 500. Lo que no quiere decir que no existían, claro. O sea, entonces vos vas a hacer una proyección. ¿Cómo saber eso?
Porque el Ministerio Público tiene un registro informático a partir de ese año, a partir del 2010. Ahora, viceministro, yo justamente así quería apuntar mi pregunta. ¿Aumentaron los casos o se visibilizó más y ahora la gente es más consciente, se hace responsable y denuncia? Se visibilizó más. Pero eso siempre hubo muchos casos. Yo creo que siempre hubo. O sea, es más, uno sí recuerda, antes decía, hay una niña y le besó Yacidia Teré, o le besó Pombero, cosas así. Eso era un abuso y la víctima tenía un estrés postraumático. Esa era la explicación. Entonces, muchísimos casos se encubrían, se naturalizaba el tema del matrimonio con las niñas, ¿verdad? O sea, había muchísimo encubrimiento y muchísima... Y la gente miraba para otro lado. Hoy la gente se involucra, esa es la diferencia. 1.305 casos de abuso sexual en niños, dice el Ministerio Público. Este año. Este año. Este año. Esos son casos comprobados, digamos. No, esas son denuncias. Denuncias. 1.300 de enero a mayo. Sí, de enero a mayo. Es muchísimo. Es 3.500 es el promedio anual. Y como que se estancó en los últimos años, si vos ves, se estancó más o menos en 3.500. Anuales. Anuales. O sea, claro, un promedio es altísimo. Altísimo igual. Altísimo igual. Y esto se puede medir, digamos, de las denuncias, cuáles son casos que luego se corroboran, o al menos casos que tienen condena, digamos, en el Poder Judicial. Tenemos también los datos y son muy pocos. Son pocos. ¿Hay quejas contra el sistema de justicia en estos temas? Sí, de hecho que yo fui uno de los... Sí. Estamos trabajando muy de cerca con la Corte Suprema de Justicia. Estamos trabajando, ¿verdad? De hecho que estuvieron en el evento. Pero sí nosotros, por eso el ministro Walter Gutiérrez ayer, ¿verdad? Exhortó a los fiscales y a los jueces que caiga todo el rigor de la ley con estos abusadores de niños, ¿verdad? Eso es algo que nosotros como país no podemos permitir. Y esto es un sistema. Esto es una pata del Poder Ejecutivo, otra pata del Poder Legislativo con las penas, el Poder Ejecutivo con las campañas de prevención, con la guía de prevención del abuso, con los programas que tenemos nosotros, pero la otra pata importante es el sistema judicial. Y ahí debe caer todo el peso de la ley para esos abusadores y para que no quede la sensación de impunidad, porque si no causa un efecto boomerang. Y la gente dice, ¿para qué denunciamos si no se les condena? Claro. Estamos hablando de 9 denuncias por día más o menos, Mirta. Dentro de la organización en la que vos estás, ¿qué hacen? ¿Cómo trabajan? Bueno, nosotros somos un movimiento que nuclea a 10 organizaciones que trabajamos el tema de niñez, niños, niñas, adolescentes, y que se crea también a raíz de la muerte de Felicita Astigarribia, que fue, y justamente ahí nace todo lo que hoy realmente se conmemora y se celebra como un tema de lucha política. En relación a los números, las estadísticas, si bien hoy se visibilizan más, excelente, o sea, van subiendo. En el 2025 tenemos casos de 3.521 casos de violencias que fueron, como dijo el viceministro, totalmente denunciados, ¿no? En este año ya tenemos, en menos de la mitad del año, ya tenemos 1.132 casos, lo cual significa grave, ¿no? Y si nosotros sumamos, esto solamente es de violencia. Sin embargo, si le sumamos a eso lo que son estupro, lo que son de coacción sexual, que no aparecen en eso, y las múltiples denuncias que no se hacen, no se visibilizan, creo que vamos a duplicar y hasta triplicar, y por qué no pensar con en ese subregistro. Es un subregistro. Hay que hablar de estos números. O sea, vos en contrapartida, obviamente, en contrapartida al viceministro decís, no, es que se visibilizan más, hay más aumenta casos. Y va porque sumamos, no estamos hablando, si hacemos una comparación de acá al año, no sé de cuántos años, viceministro, no tenemos un nivel de decir, estamos disminuyendo. Y tampoco podemos hablar de que estamos disminuyendo, siendo que no tenemos educación integral de la sexualidad. No podemos hablar hoy de derechos, de violencia. No podemos hablar de un montón de situaciones que lo ocultamos. Y anteriormente la violencia pensábamos que también era tema de la pobreza. Sin embargo, hoy vemos que la clase social va denunciando, ¿no? Tal vez los medios nos ayuden, tal vez la prensa es un medio, también todas las redes, y ese de hablar todo el tiempo con los niños, niñas y adolescentes, de decirles, denuncian. No importa que sea tu padre o tu madre, porque acá el 95% de los casos se dan en el entorno de confianza, ¿no? ¿Qué vamos a irnos lejos? Cada vez tenemos más autoridades que tendrían, entre comillas, que garantizar los derechos de los niños, son los que abusan. Entonces, de eso hay que hablar. Hay que empezar a hablar
y no naturalizar. La violencia existe. Perdón, ese 95% que decías del tema en el ambiente más cercano del niño. Exacto, de confianza. Eso es familia. Es familia, es primo, es vecino, entorno de confianza. Padres biológicos. O sea, no es, padrastros. claro, no es el caso emblemático que hablamos, ¿verdad? Una niña asesinada, desaparecida. No, estamos hablando de gente que al lado, que es su vecino, que Que crecen en un entorno. Ese fue el caso más impactante, ¿verdad? Pero no es la generalidad. No, es la generalidad. La generalidad está en el entorno de confianza. Entorno de confianza. ¿Cuál es el tema del trasfondo? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo se llega a algo así? Porque, insisto, no se pueden poner cámaras ni policías dentro de las casas ni en todos los barrios para que controlen esto. O sea, el desafío es mucho más grande, es un tema cultural, de educación. ¿Cómo abordar esto? Lo que dice acá, hablar de esto. Sí, hay que hablar. Y sobre todo en el movimiento lo que hacemos es hablar con los niños, niñas y decirles de que su cuerpo es su territorio, que nadie tiene que abusar, que de eso no tenemos que ocultar, que tienen que hablar con el más cercano. ¿Dónde se identifican los casos de violencia? En las escuelas. El primer nivel, ni los padres ni las madres. ¿Cómo una madre se va y lleva al hospital sin saber que su hija, su bebé ya ha sido abusada sexualmente? Claro. Entonces, ¿cómo llegamos a ese nivel? Los y las docentes son claves. Claves son. Entonces hay que educar, hay que hablar. Y hoy, por suerte, el movimiento también tiene como algo que logramos en estos años de trabajo, tiene que ver que ha sido declarado de interés nacional gracias a la presentación de Joana Ortega ayer en la última sesión, sí. Declaración de interés, la marcha que venimos haciendo, 16ª marcha que venimos, no solamente los padres, no solamente las organizaciones, sino los niños, los adolescentes, las niñas que construyen. Hoy su lema es basta de retroceso. Estamos ante un retroceso enorme en nuestro país. Queremos hablar de ese punto en particular también, pero queremos hacer un paréntesis aquí con ustedes para ampliar la charla también. Tenemos de invitada a través de Zoom a Maricela Orihuela. Ella es agente fiscal de San Pedro del Ucuamandiyú, porque antes de empezar estábamos viendo un poco algunas de las estadísticas aquí con Diego. Los departamentos con más denuncias de abuso sexual son Central, con 465 casos, Alto Paraná con 176, Asunción con 110, Itapúa 102 casos, Caguazú con 77 y San Pedro con más de 54 denuncias también. Y queremos saludar por eso, Diego, a la fiscal. Así mismo, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, de parte de ustedes y de toda la audiencia. Queríamos saber un poco en su comunidad cómo impacta este tema y cómo está manejando el tema de denuncia de abuso que reciben niños y niñas, doctora. Sí, realmente va aumentando en nuestra comunidad, al menos desde que estoy por acá. Lo que más tenemos como denuncias son abusos sexuales, y así como estaba manifestando, sea dentro del entorno familiar o dentro de una confianza que hay en el ambiente, y particularmente en el interior o acá en San Pedro, es algo que realmente es cultural. Es una situación donde no hay mucha educación sexual, sin decir que es prácticamente nula la educación sexual en cuanto a lo que es el cuerpo, cuando un niño puede tener relaciones sexuales, cuando el mayor considera a la mujer como una persona apta como para tener relaciones sexuales. Entonces, lo que acá tenemos es realmente falta de educación, es una cultura que no está actualizada, pero es también por falta de conocimiento. Con eso no le digo que existan personas que con conocimiento realicen este tipo de hechos, y la mayor parte de eso se da en el entorno familiar. Nosotros tenemos varios casos. Hace poco condenamos un hecho de abuso sexual donde una niña quedó embarazada. Tuvimos una condena de 15 años, entonces estamos trabajando en eso, estamos también trabajando con la comunidad para ver si podemos llegar a los colegios. El Ministerio Público cuenta con personas que realizan charlas. Soy una de las personas que realiza charlas referente a esos tipos de hechos, abusos sexuales por medios tecnológicos, abusos sexuales, qué es el cuerpo, cómo
cómo se puede manifestar, cómo se puede decir lo que está sucediendo, cuando un niño puede ser víctima de este tipo de hechos y desde qué edad la persona es capaz como para entender lo que está realizando. Eso nosotros como comunidad acá estamos abocándonos para poder llegar a muchas instituciones y que puedan conocer lo que es abuso sexual y lo que es el derecho propiamente. Claro. ¿Ustedes tienen elementos, se sienten cómodos o cómodas con los elementos legales que tienen, con las herramientas legales, mejor dicho, doctora, en cuanto a leyes de fondo y de forma para poder actuar? Yo, antes de analizar ese punto, les soy sincera. Para mí es muy triste lograr condenas sobre este tipo de hechos, porque significa que como sociedad no estamos funcionando. Significa que la sociedad no está previendo este tipo de hechos, por eso es que llegamos a condenas. Si bien el marco penal se ha aumentado, tenemos una ley más dura, sin embargo, esto sigue en aumento, eso implica que no está funcionando. Creo que la prevención es lo esencial para no llegar a condenas. Yo como representante del Ministerio Público siento mucho cuando tengo que condenar, porque implica que el hecho ocurrió. Cuando tengo que solicitar una condena, significa que el hecho ocurrió y eso es muy triste. Entonces, desde ese punto para mí sería ideal enfocarnos en una prevención y no ya en buscar condenas. Claro. Ahora, fiscal, dentro de lo que es el departamento, su experiencia también, la gran mayoría de los casos se denuncian a través de ¿quiénes? ¿Otros familiares o dentro del entorno escolar? Dentro del entorno escolar. Acá en San Pedro, dentro del entorno escolar, porque las niñas, que se dan mayormente acá niñas, acuden al colegio con algún estado ya de gravidez, o de repente ya no concurren al colegio, entonces los directores preocupados comunican a la CODENI se constituye hasta el hogar de los niños y ahí verifican las condiciones en que se encuentran. Y como les digo, mucho es cultural y educación también. Entonces, a partir de ahí tenemos conocimiento. No tengo mayormente denuncias de parte de familiares directos, sin embargo, sí de las instituciones. Bueno, doctora, vamos a ir charlando acá también y por favor te pedimos que te quedes ahí para participar un poco en la charla, porque queríamos continuar charlando acá en piso sobre los temas que estamos planteando. Es una cuestión cultural. Repetimos y escuchamos cuando se habla de este tema. Sí, es algo cultural. Y ahí yo disiento parcialmente con lo que dijo la doctora Vera. Yo creo que tuvimos muchos avances en estos años. Falta muchísimo. Pero no se logró pues disminuir esa... Es que yo creo que no estamos en la etapa todavía de disminución. Yo creo que estamos en la etapa de sinceramiento de los datos. No llegamos todavía al techo. Estamos empoderando, y eso es un proceso que va a durar por lo menos 10 años más, creo yo. ¿Por qué digo que avanzamos? Porque estamos sincerando los datos. La ciudadanía está empoderada. Tenemos más herramientas legales, modificaciones legales. Hemos construido ya la ruta de intervención del abuso sexual, que cuesta que se implemente y que se aplique en todos los estados. La ruta de intervención del abuso sexual es una ruta que fue aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, que establece qué debe hacer cada operador del Estado cuando ocurre un caso de abuso sexual. ¿Cuál es el paso a paso? En la detección, sí, ¿verdad? El resguardo, la protección en cuanto a la salud de la víctima, el resguardo de las pruebas, ¿verdad? Lo que implica la protección de la víctima y el ámbito judicial, ¿verdad? Y el seguimiento post-denuncia. La policía, por ejemplo, hay protocolos, porque en los casos de violencia intrafamiliar sabemos que la policía empezó a aplicar y cambió un poco, ¿verdad? Sí. De decirle a la mujer, no pasa nada, volver nomás a la casa, esto es así nomás, a protocolos un poco mejores, ¿verdad? Sí, no sé en el tema niñez también esa es la ruta de intervención del abuso sexual, porque en la ruta de intervención se aprueba una ley específica contra el abuso sexual, que es la ley 6202 del año 2017, y crea la ruta, pero la ruta no tenía contenido. Entonces eso se trabajó y se articuló con todas las instituciones para ponernos de acuerdo en qué etapa tiene que ingresar cada una de las instituciones. Aparte de eso, se creó un programa de atención a víctimas de abuso sexual,
este año, el año 2023 fue eso, y eso lo redactamos nosotros con el equipo también, ¿verdad? La guía de prevención del abuso sexual, que es una herramienta que está separada por franja etaria y que se está distribuyendo en todas las escuelas y está disponible gratuitamente en la página web si uno puede revisarlo. Quiero además terminar. Y después tenemos ahora, este año, la campaña de Todos Somos Responsables, que va por su 8º año. Tenemos también, este año se lanzó los muñequitos Aramí y Amaru. Justamente se relanzó, ¿verdad? Para poder, porque así como dijo, ¿verdad? En las escuelas donde ocurre, entonces, son unos muñequitos que tienen unos audios donde uno puede trabajar con los niños de primera infancia. Y después, este año, hemos habilitado, ahora el día de ayer, hemos habilitado el primer centro de protección especializado para niños y niñas víctimas de abuso sexual, ¿verdad? Porque ocurre en el entorno de confianza y muchas veces los padres, algunos padres son cómplices, no hay dónde llevar, entonces esa primera asistencia inmediata para ese chico. O sea, hubo avances, falta un montón todavía, pero sí yo creo que estamos en la etapa de sinceramiento. Por eso dije parcialmente, porque yo creo también que el universo no es el total, porque cierto, hay que contar los casos de estupro, contar los casos de coacción, ¿verdad? Los hechos contra adolescentes. ¿Y el subregistro en cuánto creen ustedes que se ubica? Según lo que dicen los criminólogos, ¿verdad? Eso hay que multiplicarlo por 3. O sea, yo creo que sería por los 9.000, por ahí, sí, o sea, 10.000, yo creo que sería el número. O sea, la criminología estudia eso, ¿verdad? Y eso, como es un fenómeno mundial, por ahí estaría. Por eso que yo digo que no estamos todavía en la etapa de decir se va a disminuir. Estamos visibilizando. Esta es la parte, digamos, un poco también formal, policial, fiscal, penal. Y en la educación, en las mallas educativas, en los colegios, en las escuelas, ¿cómo está? Y esa es la guía de prevención del abuso, que se está aplicando por todo el país. ¿Y para los chicos? Y ese es. La guía de prevención del abuso está separada para niños de 6 a 8, de 9 a 11 y de 11 a 13, y después tenemos otra franja más para los adolescentes, o sea, y que tiene actividades lúdicas para los chicos. Por eso es que estamos muy orgullosos nosotros de ese material, porque ese material puede ser aplicado por los profesores en la comunidad, en las CODENI, en la iglesia, en todos lados puede ser aplicado en forma lúdica por los padres. A nosotros como papá, yo soy papá de una niña de 11 años, nos cuesta hablar. Y eso que mi hija está todo el día escuchando, viendo todo, pero nos cuesta hablar. ¿Qué será una persona que no tiene esos conocimientos o esas herramientas? Entonces, esa herramienta está disponible en forma gratuita, está escrita desde el Estado paraguayo, ¿verdad? Por técnicos paraguayos, por profesionales paraguayos. No tiene ninguna otra contaminación externa, ¿verdad? Ningún otro temor. Es un material bien paraguayo que está disponible en forma gratuita en la página web del Ministerio. Entran ahí, mina.gov.pi, y pueden descargarlo. Pero, Mirta, vos decías, falta más educación sexual. No basta con este protocolo. Quisiera recuperar lo que dijo el viceministro. Yo creo que en ningún momento hablé de que no hay avance. Pero yo creo que nos falta realmente no esperar a juntar más casos. Eso es lo que pasa. Nosotros no tenemos una herramienta de prevención. Esa no, la guía de prevención. Una cosa es la ruta que te permite que uno pueda seguir, y nos falta un mecanismo de prevención real. O sea, la guía hablar en las escuelas, hablar en las casas, en todos los espacios, prevenir con todos. No se habla. Los niños y niñas no saben distinguir, no les permitimos distinguir el amor de padre de un abuso, el amor de un cura de un abuso, el amor de un pastor a un abuso. Entonces, eso se tiene que distinguir. ¿Cómo? Hablando, diciendo, esto es hasta aquí, este es el límite, tu cuerpo es. Hablar de eso no podemos hablar. Educación integral no, ¿por qué? Porque lo relacionan a relación, no porque le vamos a cambiar el sexo. Un montón de mentiras que lo único que hace es que la consecuencia haya cada vez más casos de niños, niñas que tenemos que lamentar. Acá hay que prevenir. ¿Y quiénes tenemos que prevenir? Toda la sociedad. Los medios de comunicación. ¿Qué? El Estado es el garante y el principal responsable de dar las penas de esto, de poner leyes. Tenemos. Como dijo el doctor, tenemos... Está la guía. ruta está. Pero no se aplica. Hay que empezar. En todos lados nosotros tenemos que ver que eso está mal, que eso. Los niños tienen que tener en la mente eso. No podemos hacer una guía porque esto, no porque muestra su cuerpo, su esto. ¿Cómo yo? ¿De dónde vienen esas objeciones? ¿De dónde vienen? De todo. Hay comunidad. Por ejemplo, un libro de sexualidad que se había hecho No, eso no se pudo. Creo que Serpac había hecho en algún momento, se publicó. No, eso no. ¿Qué queremos demostrar?
de hablar de cosas religiosas, solamente religiosas. No, hablemos de una realidad. Claro. El Paraguay es un país laico, tenemos que empezar a hablar desde esa laicedad y decir, ¿saben qué? Esto está pasando. Yo no digo de que ellos no estén haciendo, ha habido avances, pero necesitamos, ¿cómo restauramos a los niños que han sido abusados? ¿Cómo le devolvemos? Eso a ellos les marca. Necesitamos aplicar esto que dice el viceministro. Acá, si pueden enfocar, aquí está la guía, si pueden revisar, acá está gratuito. Del Ministerio de la página del Ministerio de la Niñez. No se nota tanto. ¿Dónde está? Ahí se apagó la pantalla. Vamos a mostrar. Tenemos que hacer una pausa. Ahí está. Sí. La guía de prevención del abuso sexual. Vamos a mostrar un poco más también ese detalle, dónde encontrar esa guía también. Ahora, Fer, perdón. Qué interesante lo que decía la doctora Orihuela también, ¿verdad? Cuando se logra una sentencia es asumir el fracaso. Claro. Cómo recuperar eso. O sea que totalmente. Todavía hay muchos temas para charlar. Esto le queremos pedir un segundito nomás. Sí, señor. Unos minutitos y ya volvemos. 19:35, estamos hablando de un tema que nos preocupa a todos, creemos, ahora creo que vamos a coincidir en esto, que tiene que ver con la violencia sexual contra niños y niñas. Así es, en un momento también sumamente sensible porque compartíamos el material hace unos minutos al arrancar el programa, en donde también no podemos dejar de lado ni mirar a un costado, Diego. En estos últimos días se había hablado de un caso sumamente fuerte también que involucraba a un funcionario del gobierno. Así mismo. Caso muy delicado también, estamos hablando un poco también de la protección de la identidad de niños y niñas, algo que está en el código de la niñez, que es un tema que, si bien es cierto, en muchos lugares se viola, también ha permitido que en algunos casos se haya podido mantener con cuidado la identidad de niños que han sido víctimas de violencia. Claro. Y viceministro, decíamos, y no queremos revelar ningún tipo de dato que permita, en este caso, revictimizar a una niña o a un niño. Pero esta fue una realidad en los últimos días. Salta un caso, hay una denuncia, se mediatizó a más no poder. ¿Cómo se trabaja con la prevención, con la visibilización de los casos, pero intentando no revictimizar a esa niña o a ese niño? Es muy delicado, Fernanda, ¿verdad? Porque uno también no quiere exponerle de vuelta a la víctima. Sí. Entonces allí es donde el artículo 29 del Código de la Niñez establece justamente, por eso establece esa prohibición, ¿verdad?, de no difusión. De hecho que los procesos penales luego ya son para las partes nomás, están blindados. Y lo que tiene los procesos donde están involucrados niños, ¿verdad?, como víctimas, tienen un doble cerrojo, están doblemente blindados. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? A veces es letra muerta eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde tiene que llegar a esas personas que denuncian. Nosotros del Ministerio de la Niñez, a una persona que subió documentos de un caso judicial, la hemos denunciado, ¿verdad?, ante la Fiscalía, ante lo penal. Eso tiene una expectativa de pena privativa de libertad de casi 3 años, ¿verdad?, por revelación de los secretos de las actuaciones. O sea, hay una cuestión que tiene que haber una consecuencia. Porque el 29 del Código de la Niñez no establece sanciones, ¿verdad? No, la prohibición no. Habla de la prohibición. De la difusión. Pero cuando vos incumplís esa prohibición del 29, te lleva al artículo, al Código Penal. Y a veces creo que nosotros con los medios de comunicación somos muy cuidadosos en algunos casos y en otros no. Y sobre todo cuando son niños que están en situación de pobreza y que son victimarios, digamos, entre comillas, no tenemos a veces tanto cuidado tampoco en proteger la identidad de estos niños que también suelen ser víctimas de un esquema de violencia. Exactamente, ¿verdad? Y más cuando son casos mediáticos, ¿verdad? Porque dentro de todo, cuando son casos que no podés identificarle a las personas, vos podés hablar de un caso en forma genérica. Sí. Pero hablar de en forma genérica se vuelve muy difícil cuando los protagonistas son mediáticos. Ahí es donde está el verdadero desafío. Y sobre eso, viceministro, discúlpeme la pregunta, pero yo realmente teníamos una charla fuera de micrófono. ¿Se actuó bien en este último caso que involucra a una persona del gobierno? ¿Se cumplió ese paso a paso que usted nos decía? ¿Hay un paso a paso? ¿En qué momento interviene tal institución? ¿En qué momento tiene que darse aviso? ¿En qué momento se protege a la víctima? Porque aquí han hablado incluso de manera extraoficial de un caso que ha ocurrido en abril, que se conoce en mayo, que recién se da la destitución de este funcionario a finales de este mes, ya hace una semana. ¿Se actuó bien, cree usted, en ese paso a paso o se dejó pasar tiempo de más? Bueno, Fernanda, yo estoy limitado por el artículo 29, ¿verdad? Lo que te puedo referir es que hubo un proceso natural que se siguió y ni bien
la justicia especializada lo creyó conveniente y levantó las alertas. La justicia especializada confió en el Ejecutivo también y ellos fueron los que nos levantaron la alerta en forma extraoficial. Y ahí es donde ese mismo día que el Poder Ejecutivo se entera, se destituye a esta persona. O sea, ahí... No hubo intención de cubrir. No, en absoluto. Y 100% seguro de esto, con el mayor de los compromisos, el ministro Walter Gutiérrez estuvo actuando y coordinando incluso, ¿verdad?, la situación, ¿verdad? Entonces no, en ningún momento. Hay que endurecer ese artículo de alguna manera o, ¿cómo se diría?, reescribir la normativa teniendo los momentos que estamos viviendo, porque eso fue en la pre-internet, digamos, la codificación de verdad de la ley de la niñez. Habría que pensar en nuevas formas de encarar esto para que no se filtre de ninguna manera. Yo creo que sí, ameritaría una nueva forma, quizás. Una nueva forma, principalmente en el Código Penal, ¿verdad? Porque en el Código de la Niñez está bien explícito, ¿verdad?, que no se puede revelar ningún tipo de actuaciones, ¿verdad? Pero en la sanción yo creo que valdría bien una pequeña reforma. ¿Cómo se maneja con los niños y niñas que pasan por esto? Porque ese es el lado que a lo mejor también nos cuesta un poco a nosotros, incluso a veces cuando tenemos que encarar los temas, ¿verdad? Porque es entre no hablar y hablar, a veces también pecamos un poco por eso, ¿verdad? De no encarar ciertos temas. Yo creo que no solamente por violencia o por abuso sexual hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes. Creo que ante cualquier circunstancia, los rostros de las niñas, niños y adolescentes deben ser cubiertos, debe ser por derecho y es un derecho que nadie, y normalmente uno ve, como alguien decía, en situación de pobreza, ve, o de salud o lo que sea, quitamos la foto de las niñas, niños. Eso se debería y tiene que ser por ley, no tiene que ser confidencial para todos y todas. Más allá de que sea hija, hijo del ministro, dice, de quien sea, yo creo que eso tiene que resguardarse. No exponer, no volver a victimizar a nadie, ¿no? Pero yo creo que los adultos, las personas adultas, los padres, las tías, las abuelas, los docentes, todos, somos responsables, incluso los médicos, por ley están obligados. ¿Quiénes refieren? Ellos cuando llegan ahí y revisan a una niña, lo primero que hace le saca la ropa, le revisa. Puede ser un abuso sexual, entonces ellos hacen y por ley están obligados a informar. Sí. De eso tenemos los casos y todo el seguimiento. O sea, esas instituciones y esos procesos funcionan, por lo general. Deben funcionar. Sí. Si no funcionan, deben funcionar, porque existen, hay. O sea que tenemos, como dice Luis, protocolo. ¿Qué es lo que no está funcionando acá? No está funcionando la prevención, no está funcionando tal vez las rutas, no porque no se haya hecho bien. O conocen la gente o no conocen qué está pasando con eso. Hay que empezar a monitorear y hablar. Yo creo que el hablar significa eso. No vamos a dejar, porque desde el momento, como bien lo decía, entrar en el sistema judicial, evidentemente se expone, ¿no? Claro. Se expone. Al saber que es el nombre del padre, ya sabemos que es su familia, ¿no? Sí. Y vivimos en un pueblo. Entonces yo creo, mirando un poco esto, llevando al mapa de los casos de abuso, creo que Paraguay está en una epidemia. No la epidemia, porque en todos los departamentos tenemos casos y denuncias de... Claro. Si uno ve, y me entristecía, perdón, Fernanda, mirar, todo rojo. Todo nuestro mapa Paraguay está en rojo. O sea, ¿qué significa? Alerta máxima. Hay abuso sexual. 10 es lo que sabemos, es lo que nos dice las estadísticas. De lo que no sabemos, ¿cuánto está pasando? Yo sí quisiera desculturalizar y desnaturalizar la violencia. No podemos seguir hablando de que esto es cultural. Estamos nuevamente dejando de que es normal. No puede ser un caso de abuso sexual ni de coacción normal. No podemos. Y el sistema judicial, ni nadie, ni yo, ni lo que estamos luchando por esto, no podemos hablar de cultural ni de normalizar. Claro. No es normal, no es cultural. Hay que luchar contra esa palabra y hay que decir, esto es una violación. Sí. Es un delito penal y tiene el que lo hace, quien sea que lo haga, tiene y merece ser juzgado. Totalmente. Para cerrar también con la fiscal Orihuela, que nos acompaña todavía vía Zoom, ¿cuál cree usted, doctora, es el principal desafío cuando hablamos de esto, de desculturalizar, de desnaturalizar la violencia, de mostrarla tal cual es
de visibilizar estas causas, ¿cuál es el principal desafío que se tienen en unidades y en investigaciones del interior del país? Es justamente dar énfasis a la educación sexual, dejar de tomarlo como un tabú, porque mucho no se quiere hablar al respecto, no se habla de cuáles son actos sexuales, y más en el interior del país, pero eso ya viene desde el seno familiar. Muchos también, los padres pudieron haber sufrido algún tipo de abuso que van naturalizando, sí, o que van normalizando esta situación. Y eso es porque no se enfoca como corresponde o como debe. Sí, existen protocolos, tenemos protocolos, queremos confiar en los protocolos y poder disminuir esta tasa de criminalidad en cuanto a lo que es el abuso y la violencia en contra de niños y adolescentes. Atendiendo esas circunstancias, hay que enfocar en los docentes, en los padres, tener conversaciones con los padres de familia, no solamente con los chicos. Muchas veces hay conversaciones en las instituciones directamente con los niños o con los adolescentes. Sin embargo, eso ellos no nos transmiten a sus padres, los padres desconocen. Entonces tenemos que enfocarnos desde el vamos con los padres, con los educadores, que dejen de tener miedo de hablar qué son los actos sexuales, porque el abuso sexual en niños no solamente implica el coito, implica claro, solamente la penetración, no. El abuso sexual inicia con una caricia, con algún tipo de acto sexual, con algún exhibicionismo, con alguna masturbación, y todo eso hay que darlo a conocer a los niños, a los adolescentes y también a los padres de familia. Entonces, para nosotros acá en el interior es un desafío, porque si bien dije que es algo cultural, y sí entiendo, tenemos que erradicar eso, y para eso necesitamos educación. Lo que no tuvieron los padres en su momento, por lo menos enfocarlo ahora, colaborando ya con el Ministerio de la Niñez y con todos los involucrados en esto, para que no lleguemos tarde, porque es triste llegar tarde, es triste llegar, para el Ministerio Público al menos, llegar a un juicio sobre hechos tan graves que implican mayormente dentro del seno familiar, padres, padrastros, madres, entonces tíos, abuelos. Sí. Entonces eso es lo que debemos enfocarnos en la educación desde el seno familiar. Gracias, doctora, por el tiempo, ha sido muy amable y seguiremos conversando, ¿eh? Dale, muchas gracias. Un saludo para... Gracias. La doctora Orihuela hablando con nosotros. Sí, imagínate la cantidad de casos que tenemos en Asunción Central y cuánto será el subregistro también, como decía, por una falta de conocimientos, muchas veces de normalización de los padres, de los adultos. Tenemos números que parecen bajos en el interior, pero quizás son muchos más, ¿verdad? Así mismo, y hay que romper esa cadena en algún momento. Tienen que ser los chicos, lamentablemente, cargarnos un poco también con eso, ¿verdad? Con el conocimiento y la posibilidad de hacer las denuncias, porque no es fácil tampoco el tema, ¿verdad? Cuando de tu círculo más íntimo llega la agresión, que es lo que está pasando lamentablemente. Sí. Obviamente no es fácil para un entorno querido, tu padre, claro, tu primo, tu tío, los famosos bomberos que hablaban antes que le embarazaban a las niñas y eso. Hablar, ¿cómo podés denunciar? Pero hay que enseñar que sí hay que denunciar, porque eso es grave. Y realmente yo quisiera aprovechar también el espacio para invitar para la marcha, la 16ª marcha, que este sábado 31, que lo vamos a hacer desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza Juan Eoleari, con el lema "Basta de retrocesos, defendamos nuestros derechos", donde los niños, niñas, adolescentes, todas las personas que acompañamos este proceso, vamos a estar. Así que les invitamos a todos, también a usted, viceministro, para que nos acompañe. Creo que todos tenemos que estirar ahí, ¿no? Claro. ¿Y el ministerio tiene el lema? El lema, no todo es lo que parece. Cada año cambia el lema. El año pasado fue más le hablas y escuchás, más le cuidas. Este año es, no todo es lo que parece. Hablando del entorno familiar. Sí, así mismo. Hablando porque tenemos que estar alertas, así como dijo, tenemos que estar alertas a esto. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y si ustedes ven el clip luego del video, que este año tiene una música. Porque vimos, ¿verdad? Esa es la pequeña novedad de este año, ¿verdad? Porque tiene una música cantada por una niña de
Melodías de la Chacarita, creo que se llama. Hermosa voz, ¿verdad? Nos hizo llorar a todos en el evento, ¿verdad? Porque justamente transmite, ¿verdad?, que esto puede ocurrir en cualquier lugar y cualquier persona puede ser. Así mismo. Claro. Estemos atentos. Gracias por el tiempo, muy amable. Gracias por la invitación. Gracias, Mirta. Tenemos que hacer una pausa más. Volvemos enseguida. 20 con 1 minuto, tenemos que irnos, Fer. Sí, señor, ya se viene, hablemos de lo que nos pasa y todo el resto de la programación aquí en C9N. Nos encontramos mañana. Sí. Chau, chau.